retos de la transformación digital de la docencia en la Universidad Nacional de Agricultura. Y me parece que esa palabra que han utilizado ahí quizás es el tema central que nos va a ocupar el día de hoy, que es la transformación. Si uno desagrega esta palabra, ¿qué significa transformar? Básicamente en dos elementos, en dos palabras, sin contar el sufijo al final. Si uno estudia o si uno indaga sobre el término trans, eso significa ir más allá. Y form, obviamente, tiene que ver con forma. Entonces, literalmente, lo que vamos a ver el día de hoy en toda la jornada, no solo en esto, es de la manera como vamos más allá de la digitalización per se como tal y realmente transformamos el proceso, los procesos educativos en la institución. No se trata entonces solo de digitalizar las cosas, no se trata solo de trasladar la docencia virtual, presencial que hemos tenido por los últimos 70 años, sino más bien transformarla. Yo creo que ese es el espíritu que se ha buscado en esta conferencia. Quiero empezar también, miren, yo empecé a trabajar aquí en la universidad hace un poco más de 20 años. Tuve la oportunidad de iniciar en uno de los departamentos más avanzados tecnológicamente de esta universidad, en ese momento, que era el Departamento de Recursos Naturales. Y les digo el más avanzado tecnológicamente porque para ese entonces, a inicios de la década del 2000, era el único departamento que tenía internet en la universidad. Y era un internet, obviamente, que se movilizaba a través de los canales del teléfono convencional. Desde que pusieron internet en ese departamento, en el marco de un proyecto, ninguna llamada volvió a caer, porque todo el mundo pasaba pegado al internet ahí, habían horarios y todo eso, pero las llamadas era imposible porque era exactamente el mismo canal. Y de hecho en Honduras se empezó a hablar del internet allá por el 93 y en el 95 las empresas más grandes de Honduras tenían la posibilidad de llevar internet hasta sus empresas, hasta sus hogares vía módem. Cuando yo me fui ese internet que nosotros teníamos aquí, estamos hablando de 15, 20 kilobytes por segundo. Todavía se usaban los disquetes, todavía se usaban los discos compactos, 15, 20 KB por segundo. Es decir, para bajar un mega realmente había que dejar el internet básicamente todo el día para que se pudiera descargar un mega. Cuando yo llego a Costa Rica, en el 2001, iba aquí con un internet que era el único que había en la universidad de 15, 20 KB, a un internet en Costa Rica, en el CATIE particularmente, que era de 1 gigabyte por segundo. Es decir, para aquel tiempo el tener ese ancho de banda era realmente espectacular. Uno solo buscaba las cosas en el internet y ahí aparecían. Entonces, las primeras 2 semanas que estuve yo allá, ni siquiera estuve pensando en las clases, sino cómo bajaba toda la música posible, los videos en inglés de los 70, de los 80, porque eso era el boom en ese tiempo. Y de ahí me propuse como meta hacer una biblioteca virtual, es decir, casi invertí muchísimo tiempo en esos 2 años, solo descargando información para traerme a la Escuela Nacional de Agricultura en aquel entonces una biblioteca digital que todavía, por cierto, la conservo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que todos esos elementos de irse exponiendo a nuevas experiencias le van permitiendo a uno innovar. Cuando nosotros aprendimos aquí, en la Escuela Nacional de Agricultura, lo que se enseñaba era WordPerfect 5.1. No me acuerdo si eso era procesador de texto, no me acuerdo qué era, solo recuerdo una pantalla azul, tipo DOS, pero ese era el WordPerfect 5.1. Cuando uno llegó allá, ya me voy dando cuenta de todas estas herramientas de Office, el PowerPoint y todo lo que hoy día tenemos. Pero yo iba a estudiar, en ese caso me fui a estudiar cuencas hidrográficas. Yo jamás en la vida había conocido de sistemas de información geográfica. Una vez estando allá me doy cuenta de que muchas de las cosas que nosotros hacíamos aquí
de manera muy práctica. Por ejemplo, tomar un nivel A, generar curvas de nivel y todo eso lo podíamos hacer de manera muy sencilla utilizando herramientas de información geográfica para generar curvas de nivel a nivel de una cuenca hidrográfica, y uno se va dando cuenta de que un paisaje tan complejo como la Sierra de Agalta o la cuenca del río Talgo en general, uno literalmente la puede extraer virtualmente y analizarla de una manera relativamente simple, utilizando herramientas apropiadas. Después en el doctorado, 12 años después de haber sacado la maestría, uno se encuentra realmente con una tecnología, con métodos de aprendizaje completamente nuevos, completamente modernos, desde las pedagogías que se utilizan hasta las herramientas para facilitar la docencia. Entonces uno se da cuenta de que puede medir ciertas características de los árboles como la biomasa, la altura, la densidad de manera manual, pero también eso lo puede hacer utilizando herramientas como LiDAR, por ejemplo, para tener representaciones como las que ustedes ven en pantalla. Yo soy hidrólogo y calcular un balance hídrico utilizando todos los elementos hay que usar un montón de ecuaciones que a veces resultan altamente complicadas para un estudiante, pero hoy día podemos hacer eso de una manera más práctica utilizando un software particular. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y aquí sí voy a empezar ya con la presentación, porque a partir de este contexto que les quiero o que he estado conversando ahora, nosotros nos encontramos con la necesidad de transformar, de dinamizar, de mejorar todo lo que es el aprendizaje a nivel general, pero hablamos particularmente de la universidad en este caso. Y eso nos lleva obligatoriamente a la pregunta que está planteada ahí: ¿qué es lo que estamos enseñando realmente? ¿Cuál debería de ser nuestro modelo de enseñanza hoy día? ¿Debería de ser el modelo pasado o tenemos que enseñar lo que nos enseñaron a nosotros? Obviamente la pregunta o la respuesta es no, pero aún cuando nosotros pensamos en el presente, quizás es bueno preguntarse realmente qué es lo que estamos enseñando. ¿Estamos enseñando el presente? ¿Eso está bien o no está bien? Realmente deberíamos de enseñar el futuro de tal manera que cuando nuestros estudiantes salgan, vayan con las competencias que van a estar en el momento que ellos están egresando. Es decir, pues si estamos enseñando el presente, probablemente cuando nuestros estudiantes salgan, van a llegar a un escenario completamente en desventaja, porque van a llegar desfasados. Si hoy día el conocimiento, de acuerdo a IBM, se duplica cada 12 horas, cualquier cosa que puedo estar diciendo yo hoy día, mañana no tiene ningún sentido. Probablemente mañana tendremos algo nuevo. Entonces esa es la importancia de que nosotros estemos permanentemente innovando en todos los sentidos. Quiero traer a su mente un poco cómo empezamos nosotros en este proceso de enseñanza, llamémoslo digital, aunque realmente no ha sido así, pero vamos a profundizar en eso. Las actividades académicas en la universidad se suspendieron el 12 de marzo de 2020. ¿Cuál fue el plan en ese momento? El plan fue iniciar inmediatamente a partir del 13, el día viernes 13, el sábado, el domingo y el lunes, con toda la virtualización de la universidad. Prácticamente era digitalizar todos los cursos que teníamos y trasladarlos a una versión digital, a nuestro Moodle institucional. Hasta ese momento todavía un Moodle casi en su infancia, en el sentido de que tenía poco uso en la institución. Pero la idea era que el día lunes empezábamos un proceso de entrenamiento intensivo en la parte digital. El día domingo, el día 14, se suspenden o se cierra todo el sistema público a nivel nacional. Todos nuestros docentes, nuestros estudiantes se habían ingresado, nuestros docentes partieron también muchos el día lunes, y la capacitación que teníamos intensiva en la parte de enseñanza en línea prácticamente se nos cae.
Inmediatamente la institución toma una serie de medidas que tienen que ver con un entrenamiento ya, generar algunos tutoriales de entrada para que al menos el profesor tuviese una idea de cómo se manejaba el Moodle, cómo planificar su clase, etcétera. Y al final, todo se basó precisamente en un entrenamiento remoto a través de tutoriales que fueron generados por las diferentes unidades de la universidad, pero fundamentalmente un autoaprendizaje donde nuestros profesores, usando su propia creatividad, poniendo por delante el interés de no interrumpir el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues se pusieron a innovar con mucha tecnología, y eso es lo que ustedes ven aquí. Esta es la manera como nosotros empezamos. Nuestros profesores usando Schoology, utilizando RL Platform, utilizando Skype, videotutoriales, Classroom, redes sociales, pero principalmente era una docencia basada en WhatsApp, docencia basada en correos electrónicos, y un poco de gente realmente utilizando el Moodle, y empezaba todos los profesores a familiarizarse un poco con el Zoom que venía posicionándose de una manera bastante agresiva, hasta terminar en este caso con lo que hoy día tenemos ya tutoriales mucho más profesionales, donde se ilustran o se capacita en competencias específicas como las que tenemos ahí, es decir, cómo entrar al Moodle, cómo generar una videoconferencia, pero ese fue nuestro punto de partida. Y ese fue el escenario que nos forzó el COVID a implementar, al menos de inicio en la universidad. Con el pasar de las semanas, pues obviamente ya la mayor parte de los profesores y estudiantes fueron posicionándose con el uso de herramientas un poco más orientadas a la enseñanza propiamente dicho, como el Skype, el Team, continuamos con el WhatsApp, el Google Meet, y el Zoom, obviamente, como herramienta principal, pero también profesores ya incursionando en el Classroom, hasta llegar posteriormente a lo que teníamos o lo que tenemos hoy día. Esto es algo que no está actualizado y creo que tenemos un poco más de eso. Un sistema altamente robusto en la universidad, toda una plataforma que es básicamente un self-service donde todos los profesores y los estudiantes pueden encontrar una gama de herramientas útiles en la parte educativa. Incorporamos el G Suite, incorporamos el Office 365, y ahora tenemos una gran gama de herramientas a la disposición de todos los profesores en la universidad. Entonces yo creo que ese paso importante desde el punto de vista tecnológico ya se ha dado. Ahora bien, ¿cuál es el reto más importante? Quizás ese es el mensaje central que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Nosotros realmente, y desde mi perspectiva, el reto más importante el día de hoy es cómo nosotros pasamos de una educación remota de emergencia, es decir, no planificada desde ningún punto de vista, una educación remota que fue forzada por la pandemia, por la COVID-19. ¿Cómo avanzamos hacia una educación que es realmente una educación virtual estratégica en la universidad? Pero básicamente, ¿qué significa una educación virtual estratégica? Una educación virtual que nos permita utilizar herramientas virtuales, que nos permita utilizar plataformas virtuales que nos faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes, es decir, cómo mejorar el modelo que teníamos de manera presencial con herramientas y plataformas tecnológicas para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cómo, a diferencia de lo que se cree, cómo estas herramientas y estas plataformas nos permiten mejorar la calidad. Yo creo que el debate permanente es qué tan buena es la educación virtual en comparación a la presencial. Yo creo que el enfoque es más bien cómo a través de herramientas virtuales, cómo a través de plataformas virtuales nosotros podemos mejorar la calidad. Y un aspecto sumamente importante aquí que tenemos que considerarlo es cómo este proceso de una educación remota de emergencia a una educación virtual estratégica nos permite a nosotros como universidad generar nuevos modelos educativos que nos permitan generar un mayor impacto a nivel del país.
La universidad definitivamente tiene que avanzar manteniendo su modelo presencial, pero generando nuevas alternativas como un modelo semipresencial, un modelo completamente virtual, y ambos o todos los que creemos con metodologías distintas, métodos sincrónicos con y métodos también asincrónicos, de tal manera que la institución pueda tener una gama de opciones educativas justamente a la medida de las diferentes necesidades de los jóvenes que tenemos hoy día en el país. Entonces, el gran reto es cómo pasamos de este movimiento de emergencia a una realmente una institucionalización de la educación virtual como una estrategia fundamental para facilitar el aprendizaje, para mejorar la calidad y para crear nuevos modelos educativos que nos permitan generar un mayor impacto de la universidad. Aquí es conveniente hablar desde mi perspectiva, al menos en tres elementos. Uno es, necesitamos generar competencias. Eso nunca, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. No es lo mismo enseñar de manera presencial que de manera virtual. Y tenemos que generar todas las competencias necesarias para que todos realmente generemos un espacio de aprendizaje muy importante y de calidad en este proceso de enseñanza virtual. Lo segundo es, necesitamos crear una cultura institucional. En realidad, la receptividad de la tecnología se alcanza en la medida que nosotros estamos rodeados de un entorno que estimula el uso de la tecnología, que estimula la incorporación de la virtualidad como algo fundamental dentro de lo que nosotros hacemos. Que esto no se vea realmente como algo adicional y que nos genera mayor trabajo, sino como algo que realmente nos va a facilitar. Eso quiere decir que en todos los aspectos en los cuales trabaja la universidad, desde la parte administrativa hasta la parte de docencia, la parte de investigación, la parte de vinculación, debería de tener obviamente un componente que estimule el uso de la tecnología y la virtualidad como tal. Y el otro elemento es un asunto de inversión. Queremos mejorar, obviamente hay que invertir en generar capacidades, en generar mayores capacidades en el talento humano, tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que invertir en equipamiento en todos los sentidos. Entonces, esos tres elementos creo que son asuntos claves que nosotros como universidad tenemos que atender. Yo creo que la meta aquí en todo esto, generar la cultura, generar las competencias e invertir, tiene mucho que ver con apuntar a lo que estaba hablando desde el inicio, es cómo transformamos realmente el aprendizaje. No se trata de trasladar nuestra docencia de 70 años a un sistema virtual. No se trata de digitalizarla, se trata de transformarla. No se trata de agarrar nuestras conferencias de PowerPoint, no se trata de agarrarlas y ahora fácilmente uno se va en PowerPoint, hace su presentación y luego la exporta como video y luego perfectamente la puede cargar en el Moodle o en cualquier plataforma que usted utilice para gestionar el aprendizaje. Pero no se trata de eso. En realidad, cuando uno hace eso, disminuye el aprendizaje, usa tecnología, pero al final el esfuerzo es relativamente simple, no tiene ningún impacto, pero en lo que el profesor realiza, pero sí genera un impacto negativo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, cuando nosotros esa presentación de PowerPoint, nosotros la adaptamos, nos ponemos en el lugar del receptor, cambiamos la forma como presentamos la información, evaluamos la forma como quien recibe la información la estará recibiendo de mejor manera. Esa es la manera, esa es la forma como nosotros realmente generamos que el aprendizaje pueda mejorarse de manera sustancial. Es fácil, nosotros de manera presencial, cuando hacemos trabajos grupales, y lo que hacemos es conformar grupos, de que en realidad son trabajos colaborativos. Pero nosotros perfectamente eso que hacemos a nivel de clases, generar grupos al azar, y tenemos alguna herramienta como Collaborate y podemos hacer exactamente lo mismo, dividir los estudiantes en grupos de una manera automática, pero eso no nos va a cambiar absolutamente nada. En la medida ponemos a los estudiantes a interactuar entre ellos
En la medida ponemos a los estudiantes o invitamos a los estudiantes a explorar una serie de herramientas que les permitan colaborar de manera más intensa, colaborar de manera más equitativa. Yo creo que esa es la oportunidad de transformar la educación. Y finalmente, digamos, en evaluación, así como yo pongo un examen de verdadero y falso, también lo podría hacer digitalmente en una plataforma. Si yo generalmente aplico exámenes de materia, digamos, expositiva, también lo podría hacer de manera idéntica en una plataforma, pero realmente eso no tiene ningún sentido. Si nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es básicamente disminuyendo el aprendizaje que tenemos con los estudiantes, y eso no es culpa de la educación virtual, es culpa de nosotros, realmente los profesores, y del mal uso de metodologías y de estrategias, lo que hace que a veces la educación virtual pueda cuestionarse en términos de calidad. ¿Por qué enfocarse y por qué obligar a hacer 3 parciales? ¿Por qué hacer un examen final? ¿Por qué no evaluar todo el aprendizaje de manera continua? ¿Por qué no usar diferentes métodos para evaluar y darnos cuenta si el estudiante está aprendiendo de la forma y en el nivel que nosotros estamos esperando? Entonces, realmente aquí implica también un cambio, no solo en el nivel de competencia que tenemos, pero también un cambio de paradigma que nosotros tenemos que repensar, de hecho. Y yo creo que aquí un punto también central es, desde mi perspectiva, la meta no es enseñar, la meta no es generar elementos para compartir nuestro conocimiento. La idea realmente es generar aprendizaje. Y el aprendizaje realmente se da, ocurre, no necesariamente liderando nosotros el mismo, ¿no? El aprendizaje ocurre de múltiples maneras, y yo creo que hay que estar abiertos a eso. En la medida nosotros generemos aprendizaje y nos enfoquemos en generar aprendizaje, no importa cómo lo hagamos, lo importante es generarlo. Y hoy día pues hay muchísimas herramientas que están ahí. La autoformación está a la distancia de un clic. Ustedes pueden encontrar cualquier herramienta que ustedes consideren en el internet hoy día, y creo que eso es algo también, un efecto de generar una cultura institucional que invite al uso de la tecnología, que invite a la autoformación. Eso es sumamente importante trabajarlo el día de hoy. En la medida nosotros tengamos competencia, en la medida tengamos, hagamos mayor inversión, en la medida generemos un entorno institucional orientado a la mejora continua a través del uso de las tecnologías educativas, las tecnologías en general, las plataformas en general, en la medida nosotros, ya sea por esfuerzo institucional o ya sea por cuenta propia, nosotros nos preparemos mejor, en esa medida vamos a tener la posibilidad de explorar y, ¿por qué no?, en un momento utilizar, dominar todas las herramientas que comprenden lo que hoy día se llama el paisaje de aprendizaje global. Hoy día usted encuentra herramientas absolutamente para todo, y que están ahí, muchas de ellas completamente disponibles, como decía anteriormente, a la distancia de un clic, desde herramientas que van desde la generación de conocimiento hasta herramientas que tienen que ver con diseño de currículum, cómo estimular o mejorar el aprendizaje, cómo generar experiencias de aprendizaje a nivel práctico. Y esto que está aquí son básicamente unos 4 recuadros de estos que he extraído para amplificar todo lo que está ahí. Pero aquí en esta parte que estoy señalando ahora, esos son solo algunos ejemplos de los diferentes ambientes de aprendizaje que están hoy día disponibles para explorar. Nosotros usamos Moodle aquí en la universidad. Algunos profesores usan Classroom, que está disponible también desde nuestra plataforma, pero también hay un montón. Tenemos herramientas de investigación que nos sirven muchísimo para mejorar los componentes investigativos dentro de los cursos, pero también de investigación en general. Aquí he visto mucho que utilizan Mendeley, Academia, que utilizan ProQuest también, y también obviamente Google Académico, pero también hay herramientas para el diseño curricular. No sé si nosotros usamos realmente alguna de estas aquí o cuál usamos. Herramientas para evaluación. Creo que he visto algunos profesores aquí utilizando ProctorU.
este que está aquí, pero hay una gama de herramientas realmente a la medida de nuestras competencias, a la medida de nuestra comodidad. Entonces, el punto, creo que el gran reto es explorar ese tipo de cosas. Eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, y mi invitación es, la realidad es que la educación virtual no es algo pasajero. Yo creo que el que cree que esto fue producto de la pandemia, pero la consecuencia o el futuro no depende de la continuidad o no de la pandemia. El salto a la educación virtual, a la complementariedad de nuestros modelos 100% presenciales con la virtualidad, es algo que tiene que darse en nuestra universidad y a nivel general. El ampliar nuestros modelos educativos es algo que tiene que darse también, no solo porque estamos en siglo XXI, sino porque eso es una tremenda oportunidad para amplificar el impacto social que tiene la universidad. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de haber compartido, y espero pues que haya sido algo útil. Muchísimas gracias.